mensaje hoy día se llama No pierdas el lenguaje de Dios y la palabra. Bueno, esta es la historia de la Torre de Babel, ¿cierto? Que es la torre de confusión. Babel habla de una palabra hebrea que es balal, es decir, confundir. La torre de confusión. En Génesis 11 vemos cómo los hombres hablan un solo lenguaje, tienen una sola palabra y deciden hacer una obra, una ciudad, y construyen una torre. La torre de la confusión. Es decir, invierten su vida y activan el poder del acuerdo para construir. Pero lamentablemente, cuando viene Dios se da cuenta que no lo tomaron en cuenta. Entonces, ¿qué hace? Los confunde y les quita el poder del acuerdo. Dios jamás les mandó a construir una torre, Dios jamás les mandó a construir una ciudad. Ellos utilizaron su lenguaje, utilizaron su palabra y se pusieron a trabajar sin Dios. En la palabra del Señor vemos, según 1 Corintios 1:9, que mediante Jesucristo puedo recobrar la comunión con Dios. Ok, yo recobro la comunión con Dios. ¿Qué es lo que viene después? Hablar el lenguaje de Dios. Hablar el lenguaje del reino de Dios. ¿Y qué sucede si hablo el lenguaje del reino de Dios? Se activa el poder de Dios. La enseñanza sería, para hablar el lenguaje del reino de Dios, debo tener comunión con Jesucristo. Sin Jesucristo no puedo hablar el lenguaje del reino de Dios. A ver, si en Jesucristo tengo comunión, veamos quiénes hablaron el lenguaje del reino de Dios. 3 casos de gente que sí hablaba el lenguaje del reino de Dios. Nicodemo, conozco la palabra y todo, pero mira, no sé componer las palabras para ver, entrar y disfrutar del reino de Dios. La mujer samaritana que dice, mira, yo la verdad soy sincera, y se le revela y comienza a hablar el lenguaje del reino de Dios, al final que transforma una ciudad en la evangeliza, una evangelista. Y el joven rico que había sido enriquecido por haber obedecido los principios del reino de Dios, pero no ha sido capaz de desprenderse de esa prosperidad, de los beneficios que trae vivir los principios del reino de Dios, por ir por algo más. En el nombre de Jesús, detenga la obra si usted va sin Dios. No haga nada más. Digo, ok, Señor, yo quiero hacer esto con comunión. Quiero que tú lo hagas, quiero que tú avances conmigo. Señor, quiero que tú obres, muéstrame, enséñame qué tengo que hacer, qué tengo que invertir, de qué forma tengo que obrar. En el nombre de Jesucristo, empieza a hablar el lenguaje del reino de Dios en su vida. Empieza a hablar el lenguaje de Dios y no el lenguaje del reino de las tinieblas. El lenguaje del reino de las tinieblas confunde, trae temor, nos paraliza. El lenguaje del reino de Dios trae luz, nos activa y nos mueve en fe. No estamos paralizados. En el lenguaje del reino de las tinieblas lloramos, sufrimos. En el lenguaje del reino de Dios nos gozamos y nos alegramos. ¿Qué lenguaje está hablando? Hay tantas cosas que podemos preguntarnos. Número 1, ¿estoy hablando el lenguaje del reino de Dios? Yo como pastor estoy hablando el lenguaje del reino de Dios. Si estoy hablando el lenguaje del reino de Dios, júntese con alguien que hable el lenguaje del reino de Dios. Porque cuando nos juntamos a hablar el lenguaje del reino de Dios pasan cosas. Donde estén congregados 2 o 3 en el nombre de Jesús, en medio estaré allí. ¿Por qué? Porque están hablando el lenguaje del reino de Dios.